El lobezno aullaba de dolor, abandonado en el bosque, pero el acto del cazador dejó a todos impactados. El viento otoñal, impregnado del olor a hojas podridas y a nieve cercana, gemía entre las ramas desnudas de los viejos abetos, mientras Víctor Prochorovich, un cazador con medio siglo de experiencia en la taiga, revisaba sus trampas. Su rostro arrugado y curtido por el viento estaba tranquilo como la propia taiga, y sus ojos, descoloridos por el tiempo y la constante observación de los horizontes forestales, captaban el más mínimo rastro, cada ramita rota. Hoy, la suerte no le había sonreído. Las trampas estaban vacías, solo las ardillas rojas reían burlonas desde las alturas. Un pájaro carpintero gritó algo inquietante. Víctor ya se disponía a regresar a casa, a unas 5 verstas de distancia, cuando de repente captó un sonido extraño. Se detuvo, escuchando. No era el grito de un pájaro, ni el chillido de una liebre, ni el ladrido de un zorro. Algo agudo, lastimero, casi humano, provenía de un espeso abetal, donde rara vez llegaba el sol. El cazador frunció el ceño. En esos parajes conocía cada susurro, cada sonido, pero este le era desconocido y le provocaba una vaga inquietud. Ajustó al hombro su vieja escopeta de 2 cañones, fiel compañera de muchos años, y tratando de no hacer ruido, comenzó a abrirse paso entre los arbustos espinosos. Allí el viento se calmó y el llanto se hizo más claro, desesperado, entrecortado. Víctor apartó con la mano una rama baja de abeto y vio, bajo las raíces desenterradas de un viejo pino derribado por una tormenta, en un pequeño hoyo cubierto de agujas secas, yacía un pequeño bulto gris, un lobezno, completamente ciego, apenas cubierto de un escaso pelaje. Se agitaba desesperado, hundiendo el hocico en la tierra fría y gimiendo, temblando con todo su diminuto cuerpo. Cerca se veían huellas frescas de una loba grande, adentrándose en el bosque, pero no había rastro de la madre. Víctor miró alrededor, ni el más mínimo indicio de su presencia. La había abandonado o algo malo había sucedido. El cazador se agachó y el lobezno, como si sintiera la presencia ajena, gimió aún más fuerte, retorciéndose y tratando de arrastrarse hacia algún lado. El corazón del viejo cazador, acostumbrado a la dura verdad de la taiga, donde solo sobrevive el más fuerte, inesperadamente se conmovió. Había visto la muerte muchas veces, había quitado la vida a animales él mismo. Pero este indefenso bulto chillón, condenado a una lenta muerte por hambre y frío, despertó en su alma un sentimiento desconocido hasta entonces, una aguda, casi dolorosa compasión. Sabía que un lobo es un lobo, un futuro depredador, una amenaza para el ganado y la caza del bosque. Dejarlo allí significaba permitir que la naturaleza siguiera su curso, dispararle, liberarlo del sufrimiento. Su mano se dirigió instintivamente al rifle, sus dedos tocaron el metal frío, pero algo lo detuvo. Su mirada cayó en los diminutos ojos cerrados, en el tembloroso hocico que aspiraba desesperadamente el aire frío. Antes de continuar, háganos saber de qué ciudad son. Nos interesa saber desde dónde ven nuestros videos. No olviden suscribirse al canal y dejar su valoración. Esto nos motiva a hacer videos nuevos e interesantes. Bueno, comenzamos. Víctor Prochorovich permaneció inmóvil unos instantes más, mirando al lobezno, luchando consigo mismo. Toda su vida había sido cazador, y para él el lobo siempre había sido un enemigo, inteligente, peligroso, pero un enemigo. Recordaba los relatos de los ancianos sobre las incursiones de lobos, sobre las ovejas y terneros degollados, sobre el miedo que estos grises depredadores infundían en los habitantes de las aldeas de la taiga. Y ahora tenía frente a él a uno de ellos, pequeño e indefenso, que no provocaba miedo, sino una punzante compasión.
pequeño abandonado», murmuró al fin, y en su voz se percibieron notas poco habituales. Lentamente se quitó del hombro su gastado morral de lona, sacó un viejo pero limpio trozo de tela donde solía envolver el pan. Luego, moviéndose con sumo cuidado, con 2 dedos callosos pero sorprendentemente hábiles, levantó al lobezno. Este chilló y se quedó quieto, sintiendo el inesperado calor de las manos humanas. Víctor lo envolvió con cuidado en la tela y lo guardó bajo su vieja pero cálida chaqueta acolchada. El diminuto cuerpo se apretó contra él y los gemidos cesaron. «Bueno, vamos, desdichado. Veremos qué será de ti», suspiró el cazador levantándose. Miró una vez más el lugar donde había encontrado al lobezno, como intentando adivinar el destino de su madre. Pero solo había silencio en el bosque otoñal, interrumpido por el gemido del viento en las copas de los árboles. El camino de regreso a la aldea le pareció sorprendentemente corto, aunque sus piernas zumbaban por el cansancio, y bajo su chaqueta respiraba suavemente una carga inesperada. Víctor pensaba en lo que diría María, su esposa. Ella definitivamente no se alegraría con tal regalo. Pero ni siquiera se le ocurrió la idea de retroceder, de devolver al lobezno al bosque. Algo en ese pequeño ser indefenso había tocado las fibras más profundas de su alma, haciéndole olvidar la enemistad de años entre el hombre y el lobo. Caminaba, sosteniendo con una mano su preciosa carga, y por primera vez en muchos años no se sentía solo un cazador, sino algo más, quizás un salvador, o simplemente un hombre que no podía pasar indiferente ante el dolor ajeno, incluso si ese dolor era el de un lobo. Cuando Víctor Prohorovich cruzó el umbral de su cabaña, María, su esposa, que trabajaba junto a la estufa, se volvió y de inmediato notó algo inusual en su comportamiento. Estaba más callado de lo normal, y su mirada estaba perdida en sí mismo. «¿Qué cazador? ¿Otra vez con las manos vacías?», preguntó sin esperar una sorpresa. Víctor pasó en silencio hacia el banco, desabrochó con cuidado su chaqueta y sacó de allí un pequeño bulto gris que gemía. María dio un grito y retrocedió un paso, secándose las manos en el delantal. «¿Qué diablos es esto? Dios mío, pero si es un lobezno». En su voz se mezclaban sorpresa, incredulidad y un claro miedo. «Lo encontré en el bosque, estaba solo. No había rastro de su madre», explicó brevemente Víctor, bajando con cuidado al lobezno sobre una vieja manta de piel de oveja que rápidamente tomó del lecho. El lobezno se agitó de inmediato, hundiendo el hocico ciego y gimiendo lastimeramente. «Víctor, te has vuelto loco. Has traído un lobo a casa. Hay que matarlo antes de que crezca». María levantó las manos. Su rostro expresaba una gama de emociones, desde el miedo hasta la indignación. «Míralo, María. Está ciego. No puede sobrevivir solo». Víctor la miró de una manera que la hizo callar. Ella conocía esa mirada. Así miraba cuando tomaba una decisión final, y era imposible disuadirlo. «Pero es un depredador, Vitia. Cuando crezca no habrá paz. Matará a nuestras gallinas y empezará a robar el ganado de los vecinos». «¿Qué dirá la gente?», insistió ella, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Ya veremos. Por ahora hay que cuidarlo», cortó Víctor. Se acercó a la estufa, tomó una olla con leche fría, vertió un poco en un plato, pero el lobezno era demasiado pequeño para lamer. Entonces Víctor recordó cómo una vez había cuidado gatitos huérfanos. Mojó su dedo en la leche y lo acercó con cuidado al hocico del lobezno. Este al principio retrocedió, pero luego, oliendo el aroma, comenzó a chupar con avidez, intentando agarrar el dedo con sus pequeños pero afilados dientes. María observaba la escena, moviendo la cabeza, pero en sus ojos ya no había hostilidad, sino curiosidad y una involuntaria compasión. La primera noche fue inquieta.
El lobezno se despertaba a menudo, chillando, pidiendo comida y calor. Víctor apenas durmió, levantándose una y otra vez para alimentarlo y arroparlo. María, aunque refunfuñaba, al amanecer trajo una vieja bufanda de lana y preparó un nido cálido para el pequeño en una cesta tejida junto a la estufa. Los días pasaron. Víctor improvisó una especie de biberón con un trapo y un frasco, y la alimentación se hizo más fácil. Lo llamó Liuti, ya fuera en burla por su actual indefensión o con la mira puesta en su futura naturaleza lobuna. Liuti se adaptó rápidamente. A la semana abrió los ojos, azules turbios como los de todos los depredadores recién nacidos, y comenzó a observar el mundo con curiosidad, aunque sin plena comprensión. Intentaba ponerse de pie sobre sus torpes patas, abriéndolas de manera cómica y cayendo de inmediato sobre su vientre. María, aunque intentaba mantenerse severa, se sorprendía cada vez más sonriendo ante sus torpes intentos por entender el mundo. Seguía temiendo su futura esencia, pero ese pequeño y cálido bulto, que se aferraba con tanta desesperación a la vida, no podía menos que despertar su simpatía. Víctor pasaba todo su tiempo libre con Liuti. Le hablaba con voz suave, lo acariciaba en su suave pelaje que cada día se volvía más espeso y adquiría un tono grisáceo marrón. El viejo cazador parecía rejuvenecer en espíritu. Su rostro, usualmente severo, se suavizaba cuando miraba a su mascota, y en sus ojos brillaba esa luz especial que solo tienen quienes encuentran un nuevo e inesperado afecto. Los rumores sobre el inusual habitante en la casa de los Projorovich se extendieron rápidamente por la aldea. Los aldeanos reaccionaron de distintas maneras. Los ancianos movían la cabeza y predecían desgracias. Por mucho que alimentes a un lobo, siempre mirará hacia el bosque, decían. Los cazadores se burlaban de Víctor, considerándolo un excéntrico que había perdido el juicio en su vejez. Projorovich, así que decidiste criar un lobo doméstico. Vas a cazar con él, se mofaban al encontrarlo. Las mujeres tenían miedo y prohibían a sus hijos acercarse a la casa de Víctor. Allí vive un lobo, malo y aterrador, susurraban persignándose. Víctor soportó con estoicismo las burlas y las miradas de reojo. No discutía con nadie, no intentaba convencer a nadie, simplemente seguía cuidando de Liuti, como si no notara los comentarios. Sabía que su acción iba contra todas las convenciones establecidas, pero ya no podía retroceder. Ese pequeño lobezno se había convertido para él en algo más que un animal salvado. Era un desafío a sí mismo, a sus hábitos, a sus creencias. Liuti crecía a pasos agigantados. Sus ojos azulados de cachorro cambiaron de color, volviéndose amarillos intensos, con pupilas oscuras y atentas, auténticos ojos de lobo, inteligentes y cautelosos. Su pelaje se espesó, adquiriendo un hermoso brillo plateado en el lomo y los costados. Sus torpes patas se fortalecieron y ya no se arrastraba, sino que corría ágilmente por la cabaña, explorando cada rincón, oliendo cada objeto nuevo. Sus juegos eran cada vez más lobunos. Le encantaba arrastrar los viejos zapatos de fieltro de Víctor, sacudiéndolos, gruñendo y moviendo la cabeza, o tendiendo emboscadas a la escoba con la que María barría el suelo. Una vez logró robar un trozo de carne seca que Víctor había guardado para sí y la devoró con satisfacción en un rincón bajo el banco. Víctor solo sonrió. Nada que hacer, eres un depredador. María levantó las manos, pero ya no podía regañar a Liuti en serio. Se veía demasiado gracioso con su expresión culpable y los restos del manjar sobresaliendo de su boca. El viejo perro de los Projorovich, Burán, un guardián de patio peludo y sabio, al principio recibió al nuevo habitante con abierta hostilidad.
Gruñía, mostraba los dientes y no dejaba que Liuti se acercara a su plato. Pero el lobezno, sin entender las amenazas caninas, se acercaba al gran perro con curiosidad ingenua, intentando lamerle la nariz o agarrarle la cola. Poco a poco, el corazón del viejo Burán se ablandó. Dejó de gruñir, permitió que Liuti durmiera a su lado, apoyado en su cálido costado, y a veces incluso jugaba con él con condescendencia, sujetándolo suavemente por el pescuezo con sus poderosas mandíbulas. Víctor observaba esta inusual amistad con silenciosa alegría. Veía cómo Liuti aprendía de Burán los modos caninos, pero conservaba su esencia lobuna, independencia, cautela, aguda inteligencia. Cuando Liuti creció lo suficiente como para sentirse apretado en la cabaña, Víctor lo trasladó a un espacioso corral que él mismo construyó en el patio trasero. El corral era resistente, con una alta cerca de malla y una cómoda caseta aislada con heno. Al principio, Liuti extrañaba el calor de la cabaña y la compañía humana, pero pronto se acostumbró a su nuevo hogar. Además, Víctor seguía pasando mucho tiempo con él, paseándolo con una correa larga en el bosque cercano o simplemente sentándose junto al corral, hablándole como a un ser racional. Pasaron varios meses. Liuti se convirtió en un lobo joven y fuerte, grácil y hermoso. Sus ojos amarillos miraban el mundo con esa sabiduría lobuna especial que parecía guardar la memoria de todos sus ancestros salvajes. Los aldeanos, al ver a Víctor pasear a su mascota, ya no se reían, sino que lo miraban con cautela y un involuntario respeto. Algunos incluso hablaban con Víctor, preguntando por Liuti, pero la mayoría seguía manteniendo distancia. Una tarde de finales de otoño, cuando las primeras heladas ya cubrían la tierra y los árboles habían perdido sus hojas, ocurrió un incidente que hizo que Víctor viera a su protegido con nuevos ojos. Como de costumbre, había salido al bosque a revisar sus trampas, dejando a Liuti en el corral. María había ido a ayudar a una vecina con el encurtido de repollo. Cuando Víctor regresó, vio que la puerta del corral estaba abierta y Liuti no estaba por ninguna parte. Su corazón dio un vuelco. Revisó todo el patio, el cobertizo, la leñera. El lobo no estaba en ningún lado. Víctor comenzó a preocuparse seriamente cuando de repente escuchó un ladrido apagado, un gruñido proveniente del gallinero. Corrió hacia allí y vio una escena que le cortó la respiración. En la puerta del gallinero, sujetando contra el suelo a una enorme zorra roja, estaba Liuti. La zorra se retorcía desesperadamente, intentando escapar, pero el lobo la mantenía firme por el pescuezo, gruñendo amenazante. Las gallinas en pánico correteaban por el gallinero, cacareando y aleteando. Víctor entendió lo que había pasado. La zorra, aprovechando la ausencia de los dueños, había intentado darse un festín con las gallinas, pero Liuti, de alguna manera escapado del corral. Más tarde Víctor descubrió que el lobo había doblado los barrotes en un punto, le había cerrado el paso. No la había matado, solo la mantenía alejada de las gallinas. Víctor apartó a Liuti, y la zorra, con el rabo entre las patas, salió disparada hacia el bosque. Liuti, respirando con dificultad, se acercó a Víctor y le rozó la mano con el hocico, como buscando elogios. Víctor le palmoteó el pescuezo. «Bien hecho, Liuti, un auténtico guardián». En ese momento, comprendió que su lobo no era solo un animal salvaje domesticado, sino un amigo leal e inteligente, capaz de proteger su hogar y a sus seres queridos. Este incidente fortaleció aún más el vínculo entre el hombre y el lobo, pero también añadió preocupaciones a Víctor. Sabía que tarde o temprano Liuti se sentiría limitado en el entorno humano, y el llamado de la naturaleza salvaje podría ser más fuerte que cualquier afecto. El tiempo pasó,
y Liuti se parecía cada vez más a un lobo adulto. Sus músculos se llenaron de fuerza, su pelaje brillaba al sol y su mirada se volvió aún más penetrante y consciente. Víctor comenzó a llevarlo consigo en cortas caminatas al bosque. Primero con correa, y luego, al comprobar su obediencia, sin ella. Liuti se comportaba en el bosque con sorprendente moderación. No perseguía ardillas, no asustaba a los pájaros, sino que caminaba junto a Víctor, olfateando con atención los rastros dejados por otros animales y mirando de vez en cuando a su dueño, como pidiendo permiso. Víctor le enseñaba los secretos del bosque, cómo determinar la dirección del viento, cómo leer huellas, cómo encontrar el camino por las señales. Liuti absorbía todo como una esponja. Su inteligencia natural e instintos, combinados con su confianza en el hombre, lo convertían en un ser único, un lobo que conservaba su esencia salvaje, pero profundamente apegado a su salvador. Una vez, cuando regresaban del bosque, un enorme jabalí, un berraco furioso y peligroso, salió de los arbustos. Víctor no tuvo tiempo ni de levantar su rifle cuando Liuti se lanzó como un rayo, interponiéndose entre él y el jabalí. No atacó, solo gruñó amenazante, enseñando los colmillos y agachándose, listo para saltar. El jabalí, desconcertado por la inesperada barrera, se detuvo por un instante y luego, resoplando, dio media vuelta y desapareció en la espesura. Víctor acarició la cabeza de Liuti durante un largo rato, agradeciéndole por salvarlo. «Eres mi protector, Gris», susurró. Y el lobo, como si entendiera sus palabras, gemía suavemente y frotaba su hocico contra su mano. Los rumores sobre este incidente se extendieron rápidamente por la aldea, y la actitud hacia Liuti comenzó a cambiar. Quienes antes lo temían y criticaban a Víctor, ahora lo miraban con un respeto involuntario. Al parecer, Projorich no lo crió en vano. Se ha vuelto de los nuestros si protege a su dueño, decían los hombres reunidos junto al pozo por la noche. María, que al principio había temido tanto a Liuti, ahora le llevaba ella misma un plato de comida y le hablaba con cariño. Cuando Víctor salía a cazar, veía cuán leal era el lobo hacia su esposo, y su corazón de mujer no podía evitar responder a ese silencioso pero intenso afecto. Sin embargo, cuanto más crecía Liuti, más notaba Víctor en su comportamiento señales de añoranza por la libertad. Y veces, especialmente por las noches, el lobo levantaba la cabeza hacia la luna y emitía un aullido prolongado y melancólico. El llamado de sus ancestros, el canto de la naturaleza salvaje que vivía en su sangre. Víctor entendía que no podía mantenerlo a su lado para siempre. El invierno de ese año fue excepcionalmente duro. La nieve cayó temprano, cubriendo todo con un manto denso y profundo que dificultaba el movimiento tanto de personas como de animales. Los fríos eran tan intensos que los pájaros se congelaban en pleno vuelo y los árboles del bosque gemían y crujían por el frío. Víctor Projorovich, a pesar de su edad, se veía obligado a salir al bosque más de lo habitual. Las reservas de leña se agotaban y la carne fresca no estaba de más en ese frío extremo. Liuti estaba especialmente inquieto esos días. Se movía nervioso por el corral, gemía, y cuando Víctor lo sacaba a pasear, aspiraba con avidez el aire helado y miraba fijamente hacia el bosque como si intentara escuchar o ver algo. Uno de esos días gélidos, Víctor se dispuso a revisar las trampas lejanas que había colocado para martas. María intentó disuadirlo. «¿A dónde vas, viejo? Con este frío te resfriarás, enfermarás, y con toda esta nieve no podrás avanzar». Pero Víctor fue inflexible. «Es necesario, María, es necesario. Las martas están cotizadas ahora, y además necesito distraerme». Se abrigó bien, tomó su rifle, sus esquíes y salió al patio.
Liu Ti, al verlo prepararse, se agitó, comenzó a saltar y gemir, pidiendo acompañarlo. Víctor dudó. Llevar al lobo a una excursión tan lejana era arriesgado, pero dejarlo solo, añorando en el corral, también le daba pena. «Bueno, vamos, Gris, pero mira que no te portes mal», decidió al fin. Liu Ti ladró alegremente y saltó alrededor de su dueño. Salieron de la aldea cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el bosque nevado. El frío se intensificaba, la nieve crujía bajo los esquíes y el aliento se convertía al instante en una nube de vapor. Liu Ti corría a su lado, adelantándose y volviendo junto a Víctor. Sus ojos amarillos brillaban de emoción. El bosque estaba en silencio, paralizado por el frío. Solo ocasionalmente las viejas pinos crujían con el viento. Víctor avanzaba sin prisa, observando atentamente su entorno. Conocía bien esos lugares, pero el invierno los transformaba hasta volverlos irreconocibles y hasta los senderos familiares se perdían bajo la nieve profunda. Tras varias horas de camino, llegaron al lugar donde estaban las trampas. Por desgracia, allí tampoco hubo suerte. Todas las trampas estaban vacías. Víctor suspiró, pero no se desanimó demasiado. La casa es la casa, nunca se sabe. Decidió descansar un poco antes del regreso. Se sentó en un árbol caído, sacó un termo con té caliente y un trozo de pan con manteca. Mientras Víctor bebía el té, Liu Ti rondaba inquieto, olfateando la nieve y escuchando los sonidos del bosque. De pronto se detuvo, levantó la cabeza y gruñó sordamente, mirando hacia un espeso abetal. El pelo de su lomo se erizó. «¿Qué pasa, Gris?», se alertó Víctor dejando el termo. Sabía que Liu Ti nunca gruñía sin razón. El lobo dio unos pasos hacia adelante sin apartar la vista del abetal y gruñó de nuevo, esta vez más fuerte y amenazante. Víctor se levantó, preparó su rifle, escudriñó la espesura oscura tratando de distinguir algo, pero no vio nada. El silencio que reinaba en el bosque le pareció siniestro. Y entonces, de entre los abetos, apareció un enorme oso pardo, un osedno hambriento y furioso que no había hibernado. Era mortalmente peligroso. El oso vio al hombre y al lobo, se detuvo, se levantó sobre sus patas traseras y emitió un rugido gutural. Sus pequeños ojos malvados estaban fijos en Víctor. El corazón del cazador se detuvo. Sabía que un encuentro con un osedno en el bosque invernal casi siempre terminaba en tragedia. Levantó su rifle, pero sabía que un solo disparo difícilmente detendría a semejante bestia y no tendría tiempo de recargar. El oso rugió y avanzó hacia ellos, rompiendo arbustos y dejando profundas huellas en la nieve. En ese momento crítico, Liu Ti, sin dudar ni un segundo, se lanzó hacia el oso. Lo mordió en el costado, distrayendo al enorme depredador. El oso rugió de dolor y furia, se giró y golpeó al lobo con su poderosa pata. Liu Ti chilló, salió despedido, pero se levantó de inmediato y volvió a atacar, esta vez intentando morder la pata trasera del oso. Esta desesperada acción le dio a Víctor unos segundos preciosos. Apuntó y disparó. La bala impactó en el pecho del oso. Este rugió de nuevo, se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Víctor recargó febrilmente su rifle, mientras Liu Ti, a pesar del golpe recibido, seguía rodeando al oso, mordiendo sus patas e impidiéndole acercarse a su dueño. El segundo disparo de Víctor fue más certero. El oso resolló, retrocedió y cayó pesadamente sobre la nieve, tiñéndola con su sangre oscura. Durante unos instantes más se agitó convulsivamente y luego quedó inmóvil. El bosque volvió a sumirse en el silencio, roto solo por la respiración agitada de Víctor y los gemidos entrecortados de Liu Ti. El cazador bajó su rifle. Sus piernas flaqueaban por la tensión. Se acercó a Liu Ti. El lobo yacía en la nieve, con una pata herida doblada bajo sí, de la que manaba sangre. «Liu Ti, mi querido, ¿cómo estás?».
Víctor se arrodilló junto a él. Su voz temblaba. El lobo levantó la cabeza y lamió su mano, como para calmarlo. La herida era grave. El oso le había desgarrado el costado con sus garras. Víctor sacó del morral los restos de la tela con la que una vez había envuelto a Liuti cuando era un cachorro e improvisó un vendaje. «Aguanta, Gris, aguanta, llegaremos a casa», decía, acariciando su cabeza. El camino de regreso fue difícil. Liuti, cojeando y gimiendo de dolor, caminó junto a su dueño con sus últimas fuerzas. Víctor intentaba avanzar despacio, pero sabía que debían apresurarse. El lobo perdía sangre y el frío podía empeorar su estado. Cuando finalmente llegaron a la aldea, ya anochecía. María, al verlos, levantó las manos y corrió hacia ellos. «Dios mío, ¿qué pasó?» «Vitia, Liuti». Su voz estaba llena de angustia. Víctor le contó brevemente el encuentro con el oso, y María, olvidando sus antiguos temores, se apresuró a ayudar a su esposo. Llevaron a Liuti a la cabaña, lo acostaron en el cálido lecho junto a la estufa. María, que había sido enfermera, limpió la herida con habilidad, la lavó con una infusión de hierbas y le aplicó un vendaje ajustado. Liuti soportó todo con estoicismo, solo gimiendo de vez en cuando y mirando con confianza a sus salvadores. Toda la noche, Víctor y María se turnaron para cuidarlo, dándole agua tibia y cambiando los vendajes. El viejo cazador se sentía culpable. Él había llevado a Liuti al bosque. Por su culpa el lobo había sufrido, pero al mismo tiempo su corazón se llenaba de orgullo y gratitud. Si no hubiera sido por Liuti, él, Víctor, podría no estar vivo. El lobo le había salvado la vida pagando con su propia sangre. Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Liuti dejó de ser para María simplemente un lobo. Se convirtió en un miembro de su pequeña familia, un ser digno de amor y cuidado, y Víctor se convenció una vez más de que su decisión, tomada tiempo atrás en el bosque otoñal, había sido la correcta. Liuti se recuperó lentamente. La herida era profunda, y los primeros días apenas se movía, solo bebía agua y comía un poco de lo que María le traía. Leche tibia, carne picada. Víctor pasaba todo su tiempo con él, hablándole, acariciándolo, animándolo. Veía su sufrimiento y su corazón se encogía de compasión. La noticia de cómo el lobo había salvado al cazador de los Edno se extendió rápidamente por la aldea. Ahora nadie se reía de Víctor ni lo llamaba excéntrico. Los aldeanos llegaban a su casa, traían regalos para Liuti, un trozo de carne, un tazón de leche, preguntaban por su salud. Lo miraban con respeto y un cierto temor supersticioso. Después de todo, no solo había salvado a un hombre, sino que había desafiado al más temible depredador del bosque, el viejo guardabosques Yegor Kuzmich, que antes se había burlado más que nadie de Víctor. Fue una vez y se sentó largo rato junto al lecho de Liuti, moviendo la cabeza. «Así son las cosas, Projorich», dijo al fin. «Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo. Y yo que pensaba que un lobo es solo un lobo, solo piensa en su pellejo, pero el tuyo, al parecer, es especial, tiene alma humana, no hay duda». Víctor no respondió, solo sonrió levemente. Él sabía que Liuti tenía un alma auténticamente lobuna, leal, valiente, dispuesta a sacrificarse por aquellos a quienes consideraba suyos. 2 semanas después, Liuti comenzó a levantarse poco a poco. Todavía cojeaba mucho, pero ya intentaba caminar por la cabaña, olfateando los rincones familiares. Víctor lo sacaba a pasear brevemente al patio, sosteniéndolo. El lobo aspiraba con avidez el aire fresco, y el brillo volvía a sus ojos amarillos. La primavera de ese año llegó temprano. El sol calentaba cada vez más. La nieve comenzó a derretirse, y los primeros arroyos sonaron en el bosque.
Liuti se recuperó casi por completo. Solo una pequeña cicatriz en su costado recordaba el encuentro con el oso. Volvió a ser ágil y fuerte, pero en su comportamiento había algo nuevo, una seriedad y melancolía adultas. Seguía siendo leal a Víctor, lo seguía a todas partes, dormía a sus pies, pero cada vez con más frecuencia. Víctor notaba cómo Liuti se sentaba junto a la puerta, mirando hacia el bosque, con una añoranza por la libertad y sus congéneres salvajes en sus ojos. Una cálida mañana de abril, cuando el bosque ya se cubría de un tenue verdor y el aire olía a hojas jóvenes y tierra descongelada, Víctor, como de costumbre, sacó a Liuti al patio. El lobo jugueteó un rato con el viejo Burán, y luego se acercó a la puerta que llevaba al bosque y se detuvo. Permaneció allí un largo rato, inmóvil, mirando la espesura, de donde llegaban los aromas y sonidos tentadores del bosque primaveral. Luego se volvió, miró a Víctor con una mirada larga y penetrante como despidiéndose, y gimió suavemente. Víctor lo entendió todo. Su corazón se encogió ante la inminente separación, pero sabía que no tenía derecho a retener a Liuti. El lobo debía vivir donde la naturaleza lo destinara, en el bosque entre los suyos. «Ve, Liuti, ve», dijo suavemente abriendo la puerta. «Eres libre, solo no nos olvides». Liuti lo miró una vez más. Luego a María, que había salido al porche, lamió la mano de Víctor y sin mirar atrás desapareció en la espesura. Víctor y María permanecieron largo tiempo junto a la puerta, mirándolo partir. Las lágrimas rodaban por las mejillas arrugadas del viejo cazador, pero no eran solo lágrimas de tristeza, sino también de una dulce melancolía. Había hecho todo lo posible, salvó la vida de un pequeño ser indefenso, lo crió, le dio su amor y cuidado, y ahora lo liberaba, dándole la oportunidad de vivir su vida de lobo. Los días pasaron sin Liuti, el patio quedó vacío, e incluso el viejo Burán parecía añorar a su inusual amigo. Víctor iba a menudo al bosque, esperando encontrarlo, pero el lobo no aparecía. Solo a veces, por las noches, desde lo profundo del bosque, llegaba un aullido lobuno prolongado. Y Víctor sabía, era Liuti enviándole su saludo. Los aldeanos también notaron la ausencia del lobo. «¿Así que se fue tu Liuti?», le preguntaban a Víctor. «Se fue», respondía él, «a donde pertenece», y ya nadie lo criticaba ni se burlaba. Todos entendían que la historia de Víctor y Liuti no era una simple casualidad, sino algo más, una conexión especial entre el hombre y la naturaleza salvaje, algo raro y por eso tan valioso. Pasó el verano, llegó el otoño. Víctor seguía cazando pero sin el mismo entusiasmo. Extrañaba a Liuti, sus ojos inteligentes, su silenciosa presencia. Una tarde de finales de otoño, cuando el bosque ya se preparaba para el sueño invernal, Víctor regresaba a casa después de cazar. La suerte nuevamente le había dado la espalda, y su morral estaba casi vacío. Caminaba absorto en sus pensamientos cuando de repente escuchó cerca el crujido de ramas y un gruñido apagado. Víctor se alertó, se quitó el rifle del hombro, reconoció esa voz. Así gruñía Liuti cuando estaba inquieto o enojado. El cazador avanzó con cuidado hacia el sonido y pronto llegó a un pequeño claro. Lo que vio le heló el corazón. En el claro, rodeado por una manada de 5 lobos adultos, estaba Liuti. Estaba solo contra 5 y al parecer la batalla era inevitable. Los lobos cerraban el círculo lentamente, sus ojos ardían de furia y de sus fauces abiertas salían gruñidos amenazantes. Liuti permanecía en el centro, agazapado, listo para vender cara su vida. El pelo de su lomo estaba erizado, los colmillos al descubierto. Víctor comprendió que era una manada ajena, y Liuti, al parecer, había invadido su territorio.
En el mundo de los lobos, esos encuentros solían terminar con la muerte del intruso. La mano de Víctor se dirigió instintivamente al cerrojo del rifle. Podría intervenir, asustar a la manada con disparos, pero algo lo detuvo. Esta no era su pelea. Este era el mundo de Liu Ti, sus leyes, sus pruebas, y Liu Ti debía enfrentarlas solo. Uno de los lobos, el más grande, probablemente el líder, avanzó y se lanzó sobre Liu Ti. Este esquivó el ataque y a su vez mordió al líder en el costado. Comenzó una feroz lucha. Los demás lobos no intervenían, observando el duelo. Liu Ti peleaba con desesperación, usando toda su fuerza, agilidad y la inteligencia que Víctor le había enseñado. Estaba herido. La sangre brotaba de su hombro, pero no se rendía. El líder también estaba maltrecho, pero su furia y experiencia pesaban. Víctor permaneció inmóvil, incapaz de moverse. Su corazón latía con fuerza. Sabía que si Liu Ti perdía, lo destrozarían, pero también sabía que Liu Ti no se rendiría sin luchar. Y entonces, en un momento en que parecía que sus fuerzas se agotaban, Liu Ti logró asestar un golpe tan certero que el líder aulló de dolor y retrocedió. Liu Ti no le dio tiempo a reaccionar, volvió a atacar, y el líder, incapaz de resistir, bajó la cola y huyó. Los demás lobos, al ver la derrota de su guía, tras un momento de confusión, también desaparecieron en el bosque. Liu Ti se quedó solo en el claro, respirando con dificultad. Estaba cubierto de sangre, su pelaje enmarañado, pero seguía en pie. Víctor salió lentamente de entre los árboles. Liu Ti, al oír sus pasos, se volvió. En sus ojos no había miedo, solo cansancio y una firme determinación. Reconoció a Víctor, pero no corrió hacia él como antes, solo gimió suavemente y bajó la cabeza. Víctor se acercó, se arrodilló. «Liu Ti, ¿estás vivo?» Su voz temblaba de emoción. Examinó las heridas del lobo. Eran graves, pero no mortales. «Vamos a casa, Gris, te curaré», dijo Víctor intentando abrazarlo, pero Liu Ti se apartó. Lo miró con una mirada larga y de despedida, en la que había gratitud y una inexplicable melancolía, y lamió suavemente su mano antes de girarse y alejarse lentamente hacia el bosque, hacia donde había huido la manada derrotada. Víctor entendió. Liu Ti no volvería. Había elegido su camino, el camino de un lobo libre. Había demostrado su derecho a ser líder y ahora le esperaba otra vida. El viejo cazador permaneció largo tiempo en el claro, mirando a su amigo. Gris partir. En su alma se mezclaban la amargura de la separación y el orgullo por Liu Ti. No había criado a un simple lobo doméstico, sino a un auténtico rey del bosque, fuerte, valiente, capaz de defenderse. De regreso a casa, Víctor reflexionó sobre cómo se entrelazaban caprichosamente los destinos del hombre y la bestia. Él, un cazador que siempre había visto al lobo como un enemigo, había salvado y criado a uno de ellos, y éste, a su vez, le había salvado la vida y le había enseñado algo muy importante, que el amor y la lealtad no conocen fronteras y no dependen de si eres humano o lobo. Desde entonces, Víctor no volvió a ver a Liu Ti, pero a veces, en las noches cuando la luna llena se alzaba sobre la taiga, escuchaba un aullido lejano pero familiar. La canción de su amigo Gris, la canción de la libertad y la fuerza salvaje e indomable. Y el viejo cazador sonreía, sabiendo que en algún lugar de los vastos espacios de la taiga vivía su Liu Ti, su lobo, su rey del bosque. Y ese pensamiento calentaba su corazón, llenándolo de una tranquila y luminosa alegría. La vida seguía, y en ella siempre había lugar para un milagro llamado lealtad.